Bueno, si les parece, voy admitiendo a las personas que ya están en la sala de espera. Sí, arranquemos y de última que se vaya sumando después la gente, pero así quienes llegaron en tiempo. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Cuántas caras conocidas, qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Es una comunidad que sigue pensando en torno a estos temas. Me encanta. Estamos terminando de dar sala y después se irá sumando más gente, pero la idea es arrancar para que no, bueno, para que quienes estuvieron en tiempo no dejarles esperando. Así que cuando digas, Agus, arrancamos. Si quieren comenzar, estamos. Yo continúo admitiendo a quienes se vayan sumando mientras. Excelente, gracias. Bueno, nada, una alegría en serio ver tantas caras conocidas. Y también que tantas caras nuevas. Es una alegría, las dos cosas. Así que, bueno, no, mi idea era darles un poco la bienvenida, agradecerles por sumarse a este encuentro que para nosotros es particularmente importante, porque busca iluminar y reflexionar en torno a la absoluta falta de acceso a la información que existe en general en el ámbito judicial, en nuestros países y, bueno, en la región en general, una agenda que entendemos que está muy postergada. Solo para quienes no nos conocen, permítanme contarles que la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, a la que represento en este encuentro, es una red que tiene ya 16 años de vida conjunta, está integrada por 17 organizaciones no gubernamentales, apartidarias, independientes y sin fines de lucro, de 15 países de las Américas. Eso explica que algunos países no estén referidos en el estudio, no porque no nos importaran, sino porque los informes, los reportes nuestros se hacen en base a la información que aportan nuestros miembros, que tienen trabajo territorial, local. Entonces, eso explica que muchos países de la región no están los 15 países que nos acompañan en la red. Dicho esto, bueno, nada, como la mayoría de ustedes sabe, a lo largo de los últimos 20 años, desde que la sanción de las primeras normas de acceso a la información en la región. ¿Vamos a silenciar a Claudia? Listo, ya le muteé. No, digo que en los últimos 20 años, o desde que se sancionaron las primeras leyes, el foco en general, tanto de los análisis como de las estrategias de incidencia para garantizar el goce del derecho de acceso, estuvo enfocado en los poderes ejecutivos e incluso con el tiempo se fue avanzando en relación a los poderes legislativos. Digo, allí donde los y las decisoras son elegidas directamente por la ciudadanía y su mal desempeño es posible de ser revisado y corregido en el voto, se lograron avances en la constitución de esta agenda, en la incorporación de esta agenda y en las políticas de transparencia activa y la respuesta a las consultas de acceso. Avances, claro, que son desiguales, ¿no? Digo, algunos países como Cuba siguen sin tener regulado este derecho, y otros que habían logrado leyes ejemplares o interesantes y buenas, nunca llegaron a terminar de implementarlas o incluso retrocedieron sobre aquello que habían implementado, como es el caso de Nicaragua. E incluso países como Brasil o Uruguay, que en principio uno no hubiera imaginado que iba a tener los retrocesos que tuvo, digo, los resultado de la falta de interés o de sí, o intereses encontrados en esta agenda por parte de los gobiernos de turno. Digo, incluso los avances alcanzados tienen una precariedad que nos demanda
un monitoreo constante, y esto desde la sociedad civil lo sabemos perfectamente, ¿no? Pero el caso de los sistemas de justicia es aún más preocupante, porque es un pilar clave de la democracia y ha quedado sistemáticamente por fuera de estas discusiones, como si la justicia no estuviera alcanzada, ¿no?, por estas obligaciones, como si no fuera parte de garantizar este derecho de acceso a la información, no para garantizarlo respecto de terceros, sino respecto de sí mismo. Digo, de hecho, en 14 de los 15 países analizados y que tienen ley, el sistema de justicia se encuentra alcanzado como sujeto obligado. De hecho, digo, las obligaciones están previstas, y esto lo que muestra es que, algo que también sabemos mucho desde la sociedad civil, es que no alcanza con lograr la regulación, queda mucho todavía por recorrer y por hacer para lograr el goce real de los derechos formalmente reconocidos. En este caso, entonces, el trabajo de observación y análisis de nuestras organizaciones que integran la alianza nos permite poner en evidencia la enorme opacidad que hay en los sistemas judiciales. Del tratamiento que hicimos en torno a la transparencia activa, porque el foco fue exclusivamente en la transparencia activa de los sistemas judiciales, muestra que prima la cultura del secretismo, ¿no? La ausencia y el desinterés por informar a la ciudadanía sobre una diversidad de aspectos que van desde las vías de acceso a la justicia hasta las resoluciones que toman sobre asuntos de interés público, todo esto en el marco de una creciente judicialización de la política. Entonces, en este contexto, la falta de transparencia, esta suerte de política activa de oscurantismo que identificamos en el estudio, nos resulta preocupante, nos resulta un asunto sobre el que tenemos que pensar, especialmente porque es también un caldo de cultivo perfecto para la falta de independencia del sistema de justicia, ¿no? Y explica probablemente en parte la desconfianza creciente de la ciudadanía en esta institución, que es clave. Por eso nos parece urgente pensar de manera conjunta, bueno, ¿qué hacemos para promover el acceso a la justicia? ¿Cuáles son los impactos que tiene esta falta de transparencia y demás? Les cuento entonces un poco la invitación de hoy, es que cada invitada haga unas pequeñas reflexiones, van a tener 10 minutos, van a presentar algunas ideas iniciales, luego vamos a tener un poco un espacio para que les hagan preguntas. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat y vamos a ir recogiendo para hacerlas llegar después. Y bueno, tenemos un tiempo entonces después para que respondan con sus... Nos acompaña, como saben, un panel que la verdad es que vuelvo a agradecerles, es un lujo total. Pedro Vaca, relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Úrsula Indrachea, siempre me cuesta tu apellido, es directora del programa Justicia de DPLF. Carolina Villadiegos, coordinadora de la Comisión Internacional de Juristas. Y teníamos previsto que nos acompañara Manfredo, que es el director ejecutivo de Acción Ciudadana, pero tuvo un problema de vuelos, así que no llegó. Y nos acompaña Eddie Cooks, que es el director jurídico de la organización que fue justamente quien coordinó y articuló todo el estudio el reporte que conocen. Así que, si les parece, te pido, Eddie, si en 10 minutitos nos ayudas a recorrer un poco algunos de los principales hallazgos de estudio. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas, todos que están presentes en esta presentación. Voy a compartir pantalla para poder ser un poco más didáctico. No quiero detenerme tanto en la parte de los datos, solo hacer un pequeño recuento, pero sobre todo pues el análisis que nosotros le damos a este estudio, que nos parece súper importante debido al deterioro democrático que se vive en nuestra región, en varios países de hecho, y que tienen una relación muy directa con el sistema de justicia o de los sistemas de justicia que mencionaba Daniel. En general, pues el estudio es un relevamiento que se hace de
pues un cuestionario que se lanzó en 15 países, los pueden ver en pantalla y pues la idea es que de cada país, cada organización aliada pues responda a las preguntas específicas para poder conocer la realidad de cada uno de los países. Hago la salvedad de que este no es un estudio netamente académico, simplemente es recoger la información y pues trasladarla de una manera sencilla, accesible para poder visualizar y que ya posteriormente sí existan otros esfuerzos para poder profundizar sobre el tema. En general, pues las instituciones alcanzadas fueron los organismos judiciales, las fiscalías o ministerios públicos, las defensorías públicas de cada uno de los países y los órganos de selección, evaluación y sanción también de cada uno de los países. Cada uno fue un poco ahí difícil pues empatar porque cada país tiene sus propias instituciones, sus propias formas de autorregularse y de gobernanza, y por eso mismo pues tratamos de sintetizarlo a través de este estudio y tener pues algunas preguntas y respuestas condensadas para poder presentar una sistematización más amplia. Como decía Daniela, realmente en síntesis pues las normativas por país, la mayoría de países cumple con regular pues la transparencia activa, especialmente de acceso a información pública en los organismos o en los sistemas de justicia. En casi la mayoría de países, 14 de 15, pues son regulaciones que se reconocen y que alcanzan al Poder Judicial. Solamente la excepción es Cuba, como se puede ver en el mapa. Ya en el informe ustedes pueden visualizar esto. Esto quiere decir que pues existe una regulación, pues por lo menos a nivel normativo. Pero algo que sí se recogió en el estudio y algo que se evidenció hace 15 años por DPLF, que también ha hecho este estudio desde hace bastante tiempo, es que realmente que exista normativa no garantiza por sí mismo la transparencia ni la rendición de cuenta de los sistemas de justicia. Ya más adelante vamos a ver algunas de los datos que se recogieron, pero hacemos esa salvedad que de hecho pues existe una tendencia a que se ha normativizado este derecho, pero para los poderes judiciales, pero no existe una transparencia activa por sí misma. También se recogió información pública sobre jueces y juezas en la región. Digamos, el directorio de jueces y juezas, información de contacto para las principales áreas del Poder Judicial, digamos, algunos elementos de transparencia activa que son básicos para que la población se acerque al sistema de justicia, ya sea cualquiera de las instituciones identificadas, y nos damos cuenta de que hace falta bastante que trabajar. Por ejemplo, el directorio de jueces y juezas en un 67% se cumple en los países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, y en un 33% pues no existe tanto esa información. Lo mismo con la información de contacto, es decir, con las áreas, con los oficiales, con los secretarios, con los comisarios, etcétera, lo cual no facilita el acceso de la gente a la justicia. Y ese es un dato interesante porque realmente cómo van a saber a dónde acudir para poder solucionar los conflictos sociales las personas. Adelanto, también se recogió información sobre las causas judiciales en la región. Yo creo que ahí en el estudio hay una sección específica sobre cómo se aborda la gestión y seguimiento de las causas, de los expedientes, y aquí es donde encontramos realmente una debilidad estructural a nivel latinoamericano, es decir, pocos países son los que tienen un sistema de gestión de expedientes, de seguimiento, de cuánto tiempo llevan los expedientes, resoluciones de trámite, etcétera. Y esto limita realmente el acceso a esa prestación del servicio de justicia que se esperaría, digamos, conocer quiénes están a cargo de los expedientes, conocer cómo están los trámites, cuántos trámites se inician a diario, cuántos finalizan al mes, la cantidad que se tramite, de expedientes que tramita cada juzgado, que eso es información que realmente vale la pena conocer para conocer la eficiencia
y la calidad de administración de justicia de los sistemas judiciales. Y esto se amplía también tanto, no solo a los juzgados, sino también a los ministerios públicos, fiscalías y defensas públicas de cada uno de los países. Por otra parte, bueno, lo que les decía, los sistemas de gestión y seguimiento de casos judiciales no son tan accesibles para la ciudadanía. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, pues cuentan con un sistema que no necesariamente cumple con todos los parámetros que se esperan de una gestión de expedientes. Y por otro lado, pues hay países en donde realmente no hay un sistema de seguimiento de expedientes como en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Cuba y Paraguay. En algunos países, pues sí existe el sistema, pero es muy limitado y no permite acceder a toda la información. Creo que aquí un ejemplo paradigmático es el caso de Argentina, que sí tiene algunos sistemas para poder dar seguimiento a los expedientes y que resulta pues una buena práctica que se puede replicar en la mayoría de países. Respecto a la información clásica de transparencia activa, digamos, todo el tema presupuestario, todo el ciclo del gasto público, vemos que pues hay cierta publicidad de los salarios de los fiscales, de las escalas salariales de fiscales, también de las fiscalías, de los jueces también. Y claramente, pues acá, como hay una obligación normativa, en general, en todos los países, pues se cumple de alguna manera, y no en todos, en publicar esta información. Al menos en este caso, pues las fiscalías tienen algún porcentaje, más del 50% en promedio, de que sí se publica esta información. En cuanto a la selección, disciplina y remoción de las y los funcionarios del sistema de justicia, acá lo que se realizó en parte del estudio es identificar también cómo se dan esos procesos de selección, cómo se dan esos procesos de remoción y de disciplina, identificando, por ejemplo, cómo es esa gestión. Digamos, es difícil poder hacer un estudio respecto a cómo se evalúa la transparencia respecto a ello sin conocer antes cómo se gestiona. Entonces vemos que en algunos casos los sistemas de selección, de disciplina y de remoción pues se aglutinan en un solo órgano y en otros pues están separados. En este cuadro pues ustedes pueden ver cómo es que se gestionan estos procesos desde el Poder Judicial, si son autónomos, si parten del Poder Legislativo para nombrar a las autoridades y desde el Poder Ejecutivo en algunos países, como ustedes pueden observar. Y pues realmente en este caso también vemos que a nivel latinoamericano, ustedes pueden ver en el mapa marcado con X, en donde no se publica la información sobre los procesos de selección y evaluación de jueces y juezas. Esto es algo muy importante porque los estándares internacionales y en realidad en cualquier democracia sana en el mundo, pues este tipo de información es básica para poder garantizar transparencia e independencia en la selección y en la evaluación de los jueces y las juezas. Creemos que en general en los países pues hay bastante opacidad en este aspecto, lo cual no favorece tampoco el que pues los sistemas judiciales sean independientes, especialmente el organismo judicial, quienes son los que administran justicia. Y por eso vemos fenómenos tan fuertes en cuanto hay pues cooptación de los sistemas de justicia, existen poderes oscuros que influencian las decisiones y que añadido a eso, que no se publican las resoluciones ni las sentencias, ni pues resoluciones de trámite, pues ahonda aún más la problemática de una justicia independiente. Estos son algunos datos solamente del estudio. La verdad es que yo quisiera invitarles a que puedan acceder al estudio en la página de la Alianza. Hay un resumen ejecutivo y ahí también está el informe completo en donde ustedes pueden corroborar esos datos y pues tener algún tipo de análisis al respecto. Ahora yo me quiero centrar en cuál es el impacto que tiene la opacidad en los sistemas de justicia en nuestra región. Y yo quiero hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, la opacidad y la falta de confianza en el sistema de justicia facilita procesos de cooptación y deterioro democrático en países de la región.
Al menos yo me centro un poco en Centroamérica porque pues de acá somos, Acción Ciudadana es de Guatemala y estamos viendo en nuestra región centroamericana pues procesos de cooptación muy fuertes. Por ejemplo, parte del sistema de justicia en donde pues se mantiene opacidad, pero además cooptación de estos temas es en El Salvador, por ejemplo, con la reelección indefinida del el presidente, digamos, a través del sistema de justicia. En Guatemala, la falta de elección e instrumentalización de la justicia para generar impunidad. Acá se está dando procesos de criminalización en contra de operadores de justicia independientes que ahora están en el exilio para liberar actores que han sido procesados por corrupción. Y pues el claro ejemplo de cómo ya hay un control absoluto de los sistemas es en Nicaragua, en donde ya prácticamente es el poder político que domina la esfera del sistema de justicia. Y esto ha añadido a que hay fenómenos de injerencia en procesos electorales a través de la judicialización de la política. Es decir, las mafias han aprendido que controlando la justicia controlan todo el Estado. Y eso implica que entre más opacidad exista en el sistema de justicia, más control pueden tener las mafias porque existe poco interés de la ciudadanía en defender su propia justicia. Y ahí está el reto a nivel de organizaciones, de comunidad internacional, de que realmente hay que trabajar para poder recuperar esa confianza de la justicia pues en nuestros países. Guatemala es un ejemplo, dejo algunas portadas, quizás las más emblemáticas. Por ejemplo, aquí se aplica que para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, que ejemplifica cómo el sistema de justicia está cooptado y cómo esa opacidad también es un elemento que trasciende a este control judicial. En conclusión, ya para terminar, pues existe una cultura de secretismo y opacidad que prevalece en la mayoría de países, lo cual ha contribuido en el deterioro democrático de varios países. Hay ausencia de transparencia activa que se ha transformado en política de opacidad, es decir, ya no solamente es el incumplimiento negligente, sino que realmente es una política que resulta pues voluntad de las personas que dirigen las instituciones públicas. Existe poco uso de datos abiertos en las plataformas de rendición de cuentas también, que eso lo recoge el estudio, y opacidad en la información relacionada a procesos de selección y disciplina de operadores de justicia. Existe poca publicidad de sentencias y resoluciones, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos y casos de corrupción, que es lo que decía. Este elemento es muy importante porque no existe un control adecuado sobre las resoluciones que emite el sistema de justicia y muchas veces estos sistemas de justicia violentan derechos humanos, violentan los procesos y resultan en criminalización también, que creo que es muy importante resaltar. Y hay un limitado acceso a la gestión y seguimiento de expedientes. ¿Qué recomendaciones pues podríamos dar de este estudio? Básicamente es que, si bien es cierto, hay esfuerzos de fortalecer las instituciones de justicia, es aún más urgente construir una ciudadanía que defienda su propia justicia. La justicia está divorciada realmente de la población y por eso es necesario que la gente pueda entender a través de procesos de sensibilización de que la justicia es importante defenderla, especialmente a operadores de justicia independientes. Es necesario pensar en acciones urgentes para defender al sistema de justicia para que rindan cuentas y recuperen la confianza perdida de la ciudadanía. Yo creo que una de las acciones concretas que se pudieran proponer, debido a que hay falta de publicidad de sentencias, de resoluciones, de trámites, yo creo que es necesario, por ejemplo, instaurar observatorios con expertos internacionales, paneles de expertos que puedan analizar los procesos en donde se están violentando los derechos humanos y violentando el debido proceso en algunos casos. Creo que eso podría ser trascendental desde la alianza, por ejemplo, instaurar un panel de expertos en donde se visibilicen esas sentencias y este panel de expertos pueda analizar este tipo de resoluciones para ver si están empatados con lo que en derecho corresponde o si se están cometiendo violaciones de derechos humanos. Son algunas de las ideas que podríamos proponer y pues con eso creo que me pasé un poquito el tiempo, pero agradezco bastante el tiempo. Perdón, Edith, te iba a pedir que cerremos porque estamos muy pasados de tiempo ya. Gracias, pero creo que era importante
Ok, resaltar estos puntos anteriores. Gracias, Daniela. te agradezco mucho. ¿Te parece, Úrsula? Si podés tomar la palabra, me gustaría si nos puedes ayudar a pensar un poco el tema en relación a los vínculos entre la transparencia activa y la independencia judicial, que es un asunto sobre... Claro que Gracias. sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, Perfecto. en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto no solamente estar acá, sino leer el informe al que invito a todos los que están aquí a revisar, porque además una cualidad es que está en un formato muy amigable y muy fácil de leer. Bueno, para resaltar los vínculos de la transparencia con la independencia judicial. Primero, quiero referirme a los procesos importantes de la justicia, ¿no? La independencia judicial no solamente es uno de los pilares, digamos, del Estado de Derecho, sino que también es un derecho de los justiciables, un derecho de los jueces y un principio ya de jus cogens del derecho internacional. Y en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos se ha establecido que la independencia judicial tiene entre sus componentes procesos adecuados de selección y también garantías de inamovilidad para los jueces y los fiscales, los operadores de justicia en general, ¿no? Hablo de independencia judicial, incluyendo también a la independencia o la autonomía de los fiscales. Y entonces, cuando nosotros miramos los estándares sobre, por ejemplo, procesos de selección a los que se refería Eddie, vemos que no solamente entra a tallar el principio de independencia judicial, sino también el derecho de acceso a la información pública y el derecho de participación ciudadana, ¿no? Que son derechos protegidos, digamos, por artículos autónomos de los tratados internacionales de derechos humanos. Y entonces, ¿por qué es importante y por qué necesitamos la transparencia para proteger la independencia judicial? ¿No? Primero, porque normalmente quienes deberían protegerla no son solamente los ciudadanos afectados en casos concretos, ni solamente los jueces atacados, y tampoco solamente las máximas cortes o los órganos, digamos, de gobierno de los poderes judiciales, porque muchas veces son ellos mismos las que la atacan, ¿no? Necesitamos información sobre la justicia para defender la independencia judicial, porque solamente de esa forma podemos construir sistemas de justicia que no utilicen la independencia judicial como un escudo para el escrutinio público, ¿no? Que no negocien con esa independencia para realizar actos antidemocráticos, ¿no? Muchos poderes judiciales o fiscalías se escudan esa independencia, no rinden cuentas y pues dentro del juego político también negocian impunidades, inmunidades y etc. Y necesitamos la transparencia para que evitar este doble discurso de utilizar la independencia judicial justamente para atacar los sistemas de justicia desde dentro y para que los ciudadanos podamos mirar qué es lo que está pasando en la justicia, no solamente en términos de eficiencia, sino también en términos de independencia. Pensaba, por ejemplo, y revisando el informe, qué tipo de información se necesita que esté disponible, ¿no? En el caso de los procesos importantes de la justicia, como, no quiero decir que no sean los únicos, está toda la parte de gestión, ¿no? De la que también habla el informe, la gestión de los expedientes, de los procesos, cuánto tardan, pero digamos en los procesos de nombramientos, designaciones, evaluaciones de desempeño y disciplinarios. ¿Qué tipo de información se necesita? Y aquí quiero ser muy enfática en que no solamente se necesita información completa, sino también información oportuna, porque el publicar los criterios o las evaluaciones de candidatos después de que ya se hizo la designación resulta un poco inútil en nuestros sistemas porque no tenemos reconocidos en muchos países un derecho a impugnar esas designaciones irregulares. Necesitamos claridad sobre los cronogramas, necesitamos claridad sobre las reglas de juego, los criterios, y lo que sucede también mucho, y lo noté en el cuadro que aparece en el informe, es que la mayoría de sistemas o mecanismos de selección son híbridos o mixtos, no involucran un solo órgano, a veces tienen el legislativo y el ejecutivo, o un consejo de la judicatura y el legislativo, o una junta nominadora, un ente ad hoc y el legislativo. Entonces,
la transparencia que se puede promover en uno de esos espacios desaparece y se vuelve opacidad absoluta en el otro, ¿no? Y entonces, si no se garantiza una transparencia completa, no se puede participar activamente. Y aquí, bueno, aprovechando que Pedro está aquí también como relator, estos temas, ir en detalle sobre cuáles son los estándares de transparencia y de acceso a la información en este tipo de procesos de la justicia es importantísimo, y la Relatoría de la Libertad de Expresión lo ha hecho en el caso, por ejemplo, en los casos de acceso a derechos sexuales y reproductivos, lo ha hecho en el caso de industrias extractivas, ¿no? También lo puede hacer en los temas de justicia. No sé cuánto me queda de tiempo, no me quiero pasar, y podemos dejarlo para seguir conversando. Solo quisiera resaltar, para terminar, que ni siquiera la participación de órganos que son aparentemente más transparentes de los poderes judiciales, como los congresos, los parlamentos, los ejecutivos, en los procesos de designación o en los juicios políticos o en los procesos de responsabilidad contra jueces y magistrados, tampoco eso garantiza una absoluta o una mayor transparencia, porque cuando se trata de la justicia, inmediatamente esos poderes se vuelven opacos. Los congresos cierran las sesiones de las comisiones parlamentarias que se encargan de nombrar jueces o altos fiscales. Lo mismo ocurre en los juicios políticos, se mantienen en reserva, y es muy importante, no solamente para, como digo, garantizar una justicia, ya no me gusta hablar de una justicia independiente, sino una justicia democrática que tenga estas dos caras, de independencia con rendición de cuentas, sino también para garantizar la igualdad ante la ley, ¿no? Solamente si somos tratados igual que nuestros pares en un caso similar, podemos saber que nuestro sistema de justicia está garantizando eso y no está más bien reproduciendo y consolidando situaciones desiguales y inequitativas, ¿no? Bueno, eso por el momento, y bueno, lo dejo para que podamos ir comentando. Gracias. Muchísimas gracias, Úrsula, porque sí, ¿no? Tenemos ahí todo un desafío que es cómo lograr una justicia democrática que efectivamente pueda darnos respuestas. Y en ese sentido, Carolina, te quería invitar también a seguir reflexionando en torno a esta situación, ¿no? A la importancia o el sentido del acceso a la información en materia de justicia para lograr poderes judiciales democráticos, independientes, que rindan cuentas, que garanticen el acceso igualitario a la justicia. Gracias, Daniela. Buenos días para todas y para todos, y buenas tardes para otras personas que también nos escuchan, que ya es de tarde allá. Yo creo que Úrsula ha tocado algunos temas de la relevancia de la transparencia en los temas de independencia judicial. Yo quiero concentrarme en dos temas concretos que muestran las obligaciones que tienen las autoridades de justicia desde el punto de vista de las reglas de un Estado de Derecho y por qué la transparencia es tan importante. Quiero tocar principalmente los temas de las garantías de acceso a la justicia y también el concepto de rendición de cuentas y por qué se considera que la rendición de cuentas del Poder Judicial junto con la independencia judicial hacen un Poder Judicial efectivo. No es lo uno sin lo otro. Entonces, sobre el tema de acceso a la justicia. Las normas internacionales son claras en que la ciudadanía, las personas tienen derecho de acceder a la justicia para reclamar sus derechos, y ahí está clarísimo tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desde ese punto de vista los estados y en particular las autoridades de la justicia tienen que evitar procedimientos, mecanismos, garantías que permitan acceder a la justicia. Por eso es que es tan problemático los hallazgos del informe que ya mencionó Eddie, donde muestra, por ejemplo, que un 33% de los países que analizaron no tienen público los datos de mínimos de dónde están los juzgados, las cortes y demás, y también, por ejemplo, que un 20% de esos países tampoco tiene público cuáles son las competencias del Poder Judicial. Esto claramente limita el acceso a la justicia, pero si a eso se suman realidades fácticas de cómo funcionan los poderes judiciales en la región, la situación de acceso a la justicia se agrava.
Y voy a mencionar dos realidades fácticas. Una primera es que los poderes judiciales en América Latina y en los países no están organizados de la misma manera en todo el territorio nacional. Hay jueces multicompetentes, hay jueces especializados, hay jueces laborales, de familia, los países tienen juzgados agrarios, administrativos, entre otros. Esto que yo acabo de decir quiere decir, en términos concretos, que no es tan fácil para las personas saber cuando tienen unas causas y unos derechos que reclamar a qué juez acceder. Entonces, si las competencias de los juzgados no están claramente públicas y establecidas donde se pueda acceder a esa información, y tampoco se sabe dónde están localizadas los juzgados, teniendo en cuenta también que la segunda realidad fáctica de los países es que incluso en lugares pequeños, municipios pequeños, muchas veces el Poder Judicial y las fiscalías están en edificios distintos. Entonces, saber a dónde hay que ir ya es algo fundamental para poder acceder a la justicia, porque todo esto incrementa los costos. Y lo que pasa en muchas ocasiones es que la falta de información tan básica como saber a dónde ir, cuáles son los teléfonos, cuáles son las direcciones de correo electrónico y qué jueces hacen qué fiscales hacen qué, pues esa información tan básica genera un desincentivo para que las personas vayan a los tribunales porque fueron una vez, pidieron permiso a su trabajo, gastaron un dinero para ir, no les resuelven, dicen que es en otra parte. Todo eso realmente, digamos, genera barreras para el acceso a la justicia y por eso es que tener información completa, desagregada, específica sobre elementos tan sencillos y básicos, como digo, sobre competencias y acceso a tribunales, es algo esencial para garantizar el acceso a la justicia y eso es responsabilidad de las autoridades del sistema de justicia y deben asumirlo así. Entonces, digamos que las autoridades del sistema de justicia deben tomarse en serio, que deben establecer mecanismos que permitan que las personas puedan acceder al sistema y que la información pública es uno de esos elementos esenciales que tienen que garantizar. Eso es como la primera parte que quisiera mencionar. La segunda parte que quiero mencionar es una reflexión general sobre por qué la rendición de cuentas del Poder Judicial es tan importante, del sistema de justicia, las autoridades que componen el sistema de justicia, de dónde vienen estas obligaciones en concreto y por qué es que la transparencia activa es tan esencial a ese concepto de rendición de cuentas. Entonces, comienzo con lo siguiente. Los instrumentos internacionales, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen la obligación de tener jueces independientes e imparciales como elemento central del debido proceso, como elemento central de acceder a la justicia, entre otras cosas. Úrsula ya se refirió a eso. Hay muchas características y muchos elementos de tener poderes judiciales independientes e imparciales, pero hay una que a veces no se habla tanto, que tiene que ver con que tener un juez imparcial va al corazón de tener un juez íntegro, ¿sí? La integridad de los jueces y la integridad del Poder Judicial en su conjunto va al corazón de poder tener jueces imparciales, independientes en los países. La integridad como tal es un concepto que tiene muchas aristas, pero también una de ellas tiene que ver con que los jueces, por ejemplo, no sean corruptos. Y por eso es que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece en general la obligación de tener jueces íntegros y prevenir la corrupción judicial. Entonces, este concepto general de integridad lleva a la idea de que el Poder Judicial tiene que rendir cuentas. Esto es esencial en un Estado democrático. En 2014, la relatora de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, para la independencia de los magistrados y abogados, como es el nombre técnico, saca un informe que se llama Rendición de Cuentas Judiciales. Y en ese informe, entre otras muchas cosas, la relatora concluye que la rendición de cuentas del Poder Judicial es esencial al Estado de Derecho, que hay muchos mecanismos para hacer rendición de cuentas judicial y que hay que definir procedimientos y mecanismos para esa rendición de cuentas que tengan salvaguardas para garantizar la independencia judicial y también proteger al Poder Judicial de persecuciones espurias y hostigamientos indebidos por parte del Ejecutivo y Legislativo. Eso es, no me quiero detener tanto en eso, pero quiero mostrar por qué es que la rendición de cuentas es tan importante en general para el Poder Judicial y por qué es que varios de los datos que presenta el informe son tan preocupantes desde el punto de vista de rendición de cuentas. Voy a señalar solamente algunos por razones de tiempo.
Dice el informe de la Alianza que en el 60% de los países analizados no se publica información sobre mecanismos de remoción de jueces. Ya se refirió a esto. En el 80% de los países analizados no se publican datos estadísticos sobre la cantidad de personas destituidas en tribunales inferiores. En el 33% de los países no se publican los criterios máximos para seleccionar jueces de instancias máximas. En el 54% de los países analizados no se publican las escalas salariales de las fiscalías, por ejemplo. Esto que yo acabo de mencionar va al corazón de la rendición de cuentas del Poder Judicial como institución. El Poder Judicial como institución debe mostrar todos los, digamos, los elementos que tiene en cuenta, por ejemplo, para seleccionar jueces, para destituir jueces, que son dos garantías esenciales de la independencia judicial, pero también debe mostrar la gestión de los tribunales, la ejecución presupuestaria, entre otras. Y esto también tiene que ver con que muchas veces el Poder Judicial necesita y quiere más recursos, pero hay un asunto esencial y es que no muestra tampoco cómo ejecutó sus recursos. Entonces, las obligaciones de transparencia son en general parte del Estado democrático y de cómo funciona. Ahora, a mí me parece que en el tema de rendición de cuentas es importante tener en cuenta que el Poder Judicial tiene una responsabilidad como Poder Judicial de rendir cuentas y las fiscalías como institución de rendir cuentas, pero también hay unas responsabilidades de rendición de cuentas desde el punto de vista individual, un poco como la Comisión Interamericana ha establecido que la independencia judicial tiene su función institucional e individual. Al mismo tiempo, la relatora de Naciones Unidas también ha dicho que la rendición de cuentas tiene su función institucional y su visión individual. Desde el punto de vista individual, por ejemplo, conocer las sentencias de los jueces y sobre todo la motivación de los jueces es una característica esencial de una rendición de cuentas desde el punto de vista individual. Por eso es que no se conozcan las sentencias que ya mencionó Eddie, por ejemplo, en los casos de corrupción o, por ejemplo, en los casos de violaciones de derechos humanos, es una falta a la rendición de cuentas desde el punto de vista individual de, digamos, de la labor judicial, más allá de que en temas prácticos es el Poder Judicial el que tiene que rendir cuentas. Entonces, cierro con esto. El acceso a la justicia y la rendición de cuentas por parte del Poder Judicial son esenciales para garantizar los derechos de la ciudadanía, pero también son esenciales en un Estado democrático. Desde ese punto de vista, recojo un poco las palabras de la Relatora de Naciones Unidas en 2014, cuando sacó este informe sobre rendición de cuentas en el ámbito judicial, que dijo textualmente: la rendición de cuentas como componente del Estado de Derecho implica que nadie está por encima de la ley, y eso incluye a los jueces, a los fiscales y a los abogados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por esta otra mirada sobre el mismo tema. Y entonces, por último, Pedro, te invito a reflexionar un poco en torno al acceso a la información como dimensión, digamos, perdón, se terminaba tu tiempo. Sonó el temporizador. No, te decía, Pedro, de pensar un poco el tema del acceso a la información como dimensión del derecho de libertad de expresión, ¿no? Y cómo se pone en juego en los sistemas judiciales. Hola, muy buenos días, tardes para algunos, para algunas. Gracias, Daniela. A través tuyo también saludar a la Alianza Regional. Saber Más 13 es una suerte de ceremonia para la comunidad de libertad de expresión en la región, y en ese sentido es muy interesante, digamos, también los que se tienen. También saludar a Úrsula, a Carolina, a Eddie, a todas las personas que se están conectando a esta llamada, varias de ellas integrantes de la Alianza Regional, a quienes les tengo mucho respeto y afecto. Yo tengo por acá una ventana que está sonando, les pido me disculpen, voy a ver si la puedo silenciar, creo que ya. Bueno, el acceso a la información en los sistemas judiciales es, para mí en lo personal, incluso un asunto anterior a la labor del Relator Especial de Libertad de Expresión, y veo a Carolina Villadiego, con quien tuvimos intensas discusiones en el pasado al respecto. Y quisiera empezar, digamos, con una reflexión: es que los sistemas judiciales plantean una ironía para la libertad de expresión, ¿no? Una ironía porque si uno mira el trasegar del derecho de acceso a la información, el rol del Poder Judicial ha sido muy importante para aperturar
información de otros poderes, ¿no? O incluso para no aperturarle y permitirle a la comunidad internacional, a los sistemas regionales, analizar su compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos y particularmente de libertad de expresión. Luego, si uno va a la semilla de dónde vienen las agendas de acceso a la información, muy seguramente va a encontrar decisiones judiciales, o que ampliaron o que no ampliaron, pero que fueron observadas y por lo tanto empezaron a estructurar una agenda. Y esa contribución, si se quiere, positiva en el sentido de que planteo la conversación, contrasta, y por eso planteo que hay una ironía, con la incorporación interna que tienen los sistemas judiciales de esto que podemos llamar estándares internacionales de transparencia y acceso a la información. Una segunda idea que quisiera compartir es, si uno mira hace unos 10 años, 7 años, había un momento distinto, ¿no? En términos de institucionalidad democrática en la región. El acceso a la información era y la transparencia era una agenda esperanzadora. Se crearon muchos órganos garante, se incorporaron varias leyes. También hay que hablar de las buenas noticias. Ecuador justo esta semana acaba de tener su ley de acceso a la información, y esto es parte de un proceso en el cual muchas de las personas aquí conectadas han puesto buena parte de sus energías. Y qué bueno habría sido, y retomo el comentario de Úrsula, qué bueno habría sido pensar mucho antes transparencia judicial, cuando vemos un momento cuando estamos viendo actualmente una coyuntura de erosión democrática, de debilidad del Estado de Derecho, porque creo que eso deja mucha facilidad, digamos, a sistemas judiciales sobre los cuales se está cuestionando su autonomía, su independencia, a decir, bueno, yo para qué tengo que ser transparente si por lo general los sistemas judiciales no lo hemos sido, ¿no? Y creo que hay un punto, hay una barrera simbólica que esta erosión democrática está creando en esta agenda, ¿no? Y por lo tanto este tipo de son muy necesarios para mirar con criterios objetivos la conversación y para tener una serie de elementos que uno pueda entrar, digamos, a dialogar con los distintos poderes judiciales sobre si se están cumpliendo o no. Tuve oportunidad de ver el informe y creo que aborda muy bien que no solo estamos hablando de un open justice, ¿no? Digamos, no solo es una página web de los poderes judiciales, ni se limita a que algunas o la gran mayoría de decisiones tomadas estén allí consignadas, que, digamos, el informe creo que es bastante ponderado en general, pero en ese punto también en reconocer que hay ciertos márgenes de publicidad de las decisiones finales, sino que nos interesa como sociedades democráticas saber elementos de gobernanza y designación, saber elementos de administración general de recursos, saber, digamos, volumen de asuntos tratados. Y quisiera esto conectarlo con algo que es muy latinoamericano, y muy latinoamericano es el llamado sin respuesta a que se supere la impunidad. La impunidad viene a ser un común denominador de nuestra región, ¿no? Una expectativa sostenida en que los poderes judiciales asignen responsabilidades sobre distintos asuntos, pero particularmente sobre violaciones a derechos humanos, y qué valiosa sería la información para poder saber si se está combatiendo o no la impunidad de una manera adecuada, ¿no? Y esto nos lleva a aspectos que son aún más opacos todavía, como la evaluación de los funcionarios judiciales, ¿no? Nos lleva a saber si la orientación que, por ejemplo, se le está dando a una investigación se está haciendo con todos los recursos, o se pueden estar ralentizando determinadas investigaciones, o si hay una sobrecarga laboral que hace imposible que determinados funcionarios judiciales, que aún con ganas e intenciones de superar la impunidad, la información puede ser también una brújula para la toma de decisiones en la lucha contra la impunidad, y aquí no nos cansaremos de decir que el derecho a acceso a la información es un derecho habilitante de otros derechos. Luego, no es simplemente tener un sistema judicial que transparente como una urna de cristal, sino que la información que pueda tener la sociedad es trascendental para la lucha contra la impunidad, en una región donde la impunidad, lamentablemente, suele ser la regla en muchos sentidos. Quiero pasar a dos últimas reflexiones finales. La primera,
en tiempos donde los liderazgos públicos están teniendo tan poco cuidado de su voz propia y donde las conversaciones públicas están altamente acaloradas y polarizantes, ¿no? donde se le está perdiendo un lugar de reconocimiento a la palabra controversia, que creo que quienes creemos en la democracia creemos que la controversia y la liberación es buena, ¿no? Los colegiados de los sistemas judiciales y la transparencia de estos colegiados son en sí mismos lugares para tramitar distintas diferencias que se puedan tener para el análisis de normas. Eso tiene que ver mucho también con acceso a la información. Luego, yo quisiera creer que en un futuro, ojalá no muy lejano, los poderes judiciales no solo vean la transparencia como algo en lo cual se tiene una deuda con las sociedades en general, sino como algo que pueda ser también reflejo de ponderación, ¿no? y de accesibilidad a un Estado que cada vez parece ser más lejano a las personas, ¿no? Y lo segundo, y creo que esto es una lección aprendida de cuando hay muchas victorias en materia de acceso a la información en lo normativo, incluso en lo burocrático, ¿no? Si miramos en los últimos 20 años, el hecho de que haya estados que tengan un marco jurídico y un órgano garante es un salto enorme, ¿no? Pero hay otras dos labores que creo que son particularmente difíciles en el Poder Judicial. El primero es que la transparencia y el acceso a la información requiere de inversión de recursos. Y esto es algo que creo que este tipo de informes valdría la pena que a futuro se considerara. ¿Cuánto pedimos transparencia seguramente a jueces que en nuestra región tienen escasamente un equipo de trabajo muy modesto al cual le pedimos que tome decisiones digamos, lo más pronto posible, de manera oportuna, y creo que la transparencia tiene un costo tanto en recursos humanos como en recursos financieros, ¿no? Y esto es algo que sí viene, ¿no? de lo que ya se ha aprendido en el trasegar de las agendas de acceso a la información pública, y es que no basta que se tenga normativa, no basta que se tenga un órgano garante, toca combatir una cultura del secreto que, digamos, podríamos ir un poco más fino, y como les anticipaba al inicio, este es un tema que a mí particularmente me genera una conexión bastante profunda. Hay determinadas actuaciones judiciales que tienen sigilo, ¿no? ¿Cuál es la extensión de ese sigilo? ¿Cuál es la motivación de ese sigilo? ¿Cuál es el control interno y externo que tiene ese sigilo? Son aún, digamos, detalles que también deben ser analizados, digamos. Se requiere una justicia transparente porque no solo se alinea con estándares internacionales, sino porque sobre todo permite acercar a la ciudadanía a un poder del cual se demanda mucho y del cual conocemos poco. Muchísimas gracias de verdad, Daniela y colegas por la invitación. Bueno, no, muchísimas gracias a los cuatro por participar, por traernos sus reflexiones y sus inquietudes, por compartir entre todos la preocupación sobre realmente esta cultura, esta cultura de oscurantismo activo, ¿no? que encontramos en la región. En vez de transparencia activa tenemos como una opacidad muy activa. Y las inquietudes y las implicancias que esto tiene. No veo en el chat consultas ni preguntas, entonces, primero, por un lado, si alguien tiene alguna consulta o pregunta, obviamente levante la mano y puede hacerla. Pero por otro lado, también quería preguntarles entre Carolina, Úrsula, Edi y Pedro, si entre ustedes mismos tenían como alguna repregunta que se quisieran hacer, alguna reflexión que quisieran compartir. Úrsula, te habían quedado algunas cosas por decir, así que nos quedan algunos minutos que podemos aprovechar. Sí tengo. Bueno, yo escuchaba a Pedro y pensaba un poco si toda esta cultura de opacidad que rodea a los sistemas de justicia no tiene alguna relación con
la consideración de que la justicia, de que algunos temas de la justicia no son de interés público, sino solamente incumben a ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, no sé, toda la parte del organigrama, de las contrataciones, etcétera. Bueno, la ejecución del presupuesto, bueno, eso se paga con nuestros impuestos, tenemos que conocer. Pero cuando se trata de el directorio de jueces y el dato de contacto del juez, bueno, ¿y usted por qué tiene que hablar con el juez? Si tiene un caso ahí, ya sabe cómo comunicarse con el juez. Usted manda sus escritos a través de la mesa de partes y así se comunica con el juez. O, por ejemplo, los temas de sancionatorio. Bueno, si este juez es sancionado, pues eso le incumbe al ente sancionador y al juez, y no a los ciudadanos en general. Esta consideración de que incluso las designaciones de altos funcionarios no son temas de interés público, sino si se encarga el Congreso, bueno, esto es algo del Congreso. Los ciudadanos no tienen acá nada que decir, ni nada que hacer, ni nada que aportar, ¿no? Esa idea de que hay aspectos de la justicia que solo incumben a las partes, es algo que creo que está como debajo. Y otra cosa también es que en sistemas, en tradiciones jurídicas, como por ejemplo la europeo continental, hay, creo, más opacidad que en sistemas anglosajones, porque, sobre todo en cuanto a las sentencias y las decisiones judiciales, porque no existe la cultura del precedente. Entonces, cuando el sistema jurídico, cuando el marco jurídico está formado por decisiones individuales, tú necesitas conocer como abogado, como profesional, esas decisiones para aconsejar a tus clientes o como juez para decidir los casos, y en estos sistemas europeos continentales no. Por eso yo veo mayor transparencia, por ejemplo, en los tribunales constitucionales que en las Cortes Supremas, o cuando están separados, ¿no? O en los tribunales constitucionales que en las Cortes de Apelaciones, porque esta idea de que, bueno, yo resuelvo un caso, pero no, digamos, si resuelvo un caso idéntico de una manera distinta, ya a nadie le incumbe, porque para empezar los del caso A no se enterarán que yo el caso B lo resolví exactamente de una forma opuesta, pero sí a los ciudadanos nos importa. Entonces creo que una estrategia para reducir esa opacidad pasa por, también en nuestras narrativas, utilizar la idea de interés público como el primer, así, carátula de nuestros escritos, ¿no? Y finalmente, solamente comentar una anécdota, a ver qué piensan mis colegas. Hace un par de días, el presidente de Ecuador sacó una cadena nacional, habló sobre jueces y sacó las fotos de los jueces, de algunos jueces, ¿no? Por alguna razón, que él considera que eran jueces corruptos, etcétera, pero bueno, la información que saca en cadena nacional no es información, es información que debería estar pública ya naturalmente y activamente, ¿no? Resolvió 15 excarcelaciones a narcotraficantes. O sea, eso lo deberíamos saber, no deberíamos tener que escuchar que un presidente lo diga. Por supuesto que utilizar el discurso público de esa forma es una forma de atacar a la independencia judicial, creo yo, pero ahí una delgada línea, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, eso ya lo deberíamos saber todos, no debería tener que venir usted a decirnoslo. Gracias, Úrsula. Sí, no sé, el planteo inicial iba un poco en consulta o en planteo a Pedro. No sé, Pedro, si querés hacer alguna devolución en torno a esto, y si no, damos la Hay palabra. más discusiones en curso. Yo aquí igual tomé nota y si quieres. Genial. Más tarde. Bien, Carolina había levantado la mano, si querés hablar. Eddie y Flora están esperando, si les parece vamos en ese orden. A Carolina no la veo más, no sé si... Ah, ahí estás. Aquí estoy. Gracias. Yo quisiera hacer como unas reflexiones adicionales, además también a partir de lo que ha mencionado Úrsula. Creo que una parte de la dificultad de que las autoridades del sistema de justicia se apropien de sus obligaciones, responsabilidades respecto al tema de rendición de cuentas y de transparencia, también tiene que ver con que ha habido la necesidad en América Latina de tener poderes judiciales independientes muy fuertes respecto a los ataques del Ejecutivo y del Legislativo. Y eso generó también, de alguna manera,
una independencia judicial, digamos, casi que un poco más, muy cerrada, y también una tendencia a lo que se conoce como el corporativismo judicial. Entonces, digamos, y hay en algunos países, en muchos países podemos encontrar diversos ataques del Ejecutivo hacia la independencia de la justicia, y eso también genera como, digamos, un pare, una reacción de pare del Poder Judicial para que no se inmiscuyan en lo que ellos consideran que es su independencia. Por eso es que creo, en particular, creo que esta conversación debe darse en las dos líneas, es decir, en la línea de fortalecer la independencia judicial y lo que la independencia y la imparcialidad judicial significa, y también en la línea de que un poder judicial también, para ser independiente e imparcial, debe rendir cuentas, y en ese debate analizar de manera muy concreta, digamos, cómo son esos mecanismos de rendición de cuentas, cómo proteger que esos mecanismos de rendición de cuentas no sirvan para que el Ejecutivo, el Legislativo y poderes externos coopten a la justicia, los ataquen a los jueces y demás, que eso es una violación, pero que el debate debería ser generar mecanismos eficientes de rendición de cuentas y efectivos, y no un cierre completo. Eso es como lo que diría en este debate, y por eso creo que es tan importante seguir avanzando sobre eso. Y lo segundo es que en algunas ocasiones mi impresión más concreta, a partir del trabajo más empírico con personas de los poderes judiciales en América Latina, es que hay poco conocimiento o un poco de desprecio sobre para qué sirve la información que se publica, es decir, para qué sirve publicar todas las sentencias o para qué sirve publicar todos los detalles. Y creo que ahí mostrar cómo es un derecho de conocimiento básico de la ciudadanía saber qué falla la justicia en determinados casos. También, por supuesto, que hay que anonimizar ciertas sentencias y demás. Esas reglas están también ya inventadas. O, por ejemplo, cómo es tan importante que la Fiscalía tenga que rendir cuentas sobre cuáles son la cantidad de casos en los que hizo imputaciones, cuáles son las motivaciones de las imputaciones, en cuántos casos que llevó a juicio perdió, por qué perdió los casos, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son rendición de cuentas importantes. Hay que hacerle también ver al sistema judicial que eso es un derecho de la ciudadanía y que también sirve para analizar, digamos, desempeños más macro del sistema de justicia, incluso para decir si hay que reformar cosas. Si siguen sacando leyes que son inconstitucionales y la justicia sigue diciendo que eso es inconstitucional, pues mostrarlo también fomenta que el Congreso sea más responsable en eso. Simplemente cierro con eso. Gracias. Gracias. Edi, Flora, Alberto dejó un comentario que si nos estaría bien también tal vez compartirlo. Salta. Ok, gracias. Pues una reflexión muy corta realmente. Partir de que la justicia, pues en premisa tendría que estar alejada del poder político, exactamente lo que mencionan, es decir, la injerencia de los otros poderes es súper peligrosa. Y la opacidad, creo yo que es un paso hacia la captura, es decir, realmente si hay una opacidad puede darse una captura institucionalizada como ha sucedido en varios países, y no hay una diferencia, no funciona el sistema de frenos y contrapesos, es decir, el sistema democrático está a merced de quienes dominan la justicia, al menos en varios países sí se observa, por ejemplo, que si hay opacidad no se conoce qué resoluciones, qué sentencias se están emitiendo, ni qué, y por ende, qué violaciones de derechos humanos se están dando. Al menos acá en Guatemala no sé, es algo muy triste lo que estamos viendo con la criminalización, con los operadores de justicia, la instrumentalización de la justicia, y todo pasa exactamente por esa opacidad. Ahora estamos a puertas de una elección general, y yo veo que realmente que a través del sistema de justicia se está influyendo para ver qué candidatos participan y quiénes no. Es decir, y cómo resuelven, o sea, ya se está alterando el proceso democrático de los países a través de los sistemas de justicia. Y como no hay publicidad de los procesos de elección, no hay publicidad de las sentencias, ni siquiera hay publicidad de cómo se puede acceder a las gestiones de los sistemas judiciales o de los sistemas de justicia, pues estamos ante una crisis que pues arrasa con todas nuestras democracias.
Gracias, Edi. Buen punto también. Flora. Gracias. Bueno, la primera aclaración es que mi disciplina profesional no es el derecho, pero mi inquietud es como una ciudadana. Creo que una de las mayores debilidades en mi país es la elección de de magistrados y defensoría de los habitantes, que esté en manos de la Asamblea Legislativa, un ente meramente político y donde hay mucho trasiego de influencias políticas. Entonces, muchas veces, no pocas, no se respetan las puntuaciones de los procesos de selección. Han quedado por fuera en muchas elecciones las personas que llevaban los 2 primeros puntajes. No sabemos qué criterios fueron los que prevalecieron para que se quedara electa la tercera o cuarta de las personas que estaban en esa lista. Por otra parte, en este momento, yo intuyo que esas debilidades del Poder Judicial están abriendo un espacio para debilitar la independencia de poderes. Hemos tenido actuaciones del Poder Legislativo en donde casi que quiere dar instrucciones al Legislativo, lo cual a mí me parece sumamente grave. Y lo peor de todo es que hay una sociedad civil totalmente inactiva. Entonces, mi gran pregunta sería, ¿cómo motivar a esta ciudadanía a que empiece a pensar, a reflexionar? La gente no ve en este momento lo que está pasando. La popularidad del legislativo es del 75%. Entonces, esto para mí es muy, muy preocupante con los antecedentes que tenemos en El Salvador, en Nicaragua. Y bueno, eso es lo que yo quiero expresar. También me gustaría, en Costa Rica, el informe de labores se asume como rendición de cuentas. Yo considero que son 2 cosas absolutamente diferentes, porque en una yo tengo que asumir responsabilidades. En el informe de labores simplemente yo hago un resumen de lo que he actuado durante el año. Entonces esas 2 cosas son las que a mí me tienen en este momento muy preocupada. Gracias. Muchas gracias. Alberto Rodríguez, no sé si quieres compartir lo que comentaste en el chat. Así. Sí, buen día. No, simplemente... Una cosita. Sí. Te pido breve, así también Lilian puede hacer su planteo y damos ya a Pedro unas palabras finales y cerramos. Para no irnos era simplemente la preocupación, suscribir lo que se ha venido planteando a lo largo de la jornada, pero fundamentalmente también la contracara a veces frente a la situación donde la justicia en ocasiones no funciona producto del poder, del peso, la carga, el estigma que hay sobre otros poderes de los constituidos, pero en ocasiones también lo que ocurre es a veces lo que llamamos los juicios mediáticos, los juicios paralelos, que condicionan también al Poder Judicial y se terminan decidiendo las cuestiones no en los ámbitos propios que hace a un mecanismo de pruebas, sino a las condenas mediáticas. Entonces, para satisfacer esa demanda, también se ve conmovido el valor justicia. Simplemente como reflexión, fruto que estamos conviviendo en Argentina en estos últimos episodios, casos no solo que hacen a la política, sino también casos que tienen un entorno policial o que va escalando en la sensibilidad de la opinión pública, y al calor de eso terminan los jueces dando respuestas desmedidas y que uno cuando ve los baremos jurisprudenciales no tienen precedentes, pero es para después no someterse a un escarnio por parte del poder mediático. Simplemente es esta reflexión. Muchas gracias. Lilian. Sí, muchas gracias, Lilian Arrieta de El Salvador. También una reflexión. En El Salvador tuvimos una época de transparencia, digamos, tanto en los procesos de selección como en general en la publicación de información relevante desde el órgano judicial, sobre todo desde la Corte Suprema de Justicia. De hecho, uno de los mejores portales de transparencia activa de todas las instituciones públicas era el del órgano judicial. Sin embargo, y aquí quiero hacer un poco de autocrítica hacia los abogados, las abogadas y los operadores y operadoras del sistema de justicia,
y es que a veces volvemos el lenguaje jurídico y, como decía Úrsula, lo que ocurre, y Carolina y todas las personas que me han antecedido, lo que está ocurriendo a veces en general en las cortes constitucionales, en las cortes supremas o en los tribunales, al ciudadano común le parece como algo de poco interés. Entonces, aquí opera un poco la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? La Corte tuvo en su momento en El Salvador ciertos niveles de transparencia muchísimo mejores de los que hay actualmente. Los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema sufrieron mejoras, pero el ciudadano común no logra comprender, hasta que ya no tiene justicia, como actualmente es en mi país, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve monitorear un proceso de selección? ¿Para qué le sirve a él estar pendiente de a quién eligen? ¿O cuántas mujeres hay ahorita en la Corte Suprema de Justicia? ¿De qué me sirve a mí, sí, señora que trabajo, en fin, al ciudadano y a la ciudadana de a pie, conocer toda esta información? Entonces, quisiera concluir diciendo que habría que ver cómo logramos movilizar más la opinión pública, al público en general, para involucrarlo más en estos temas, en los procesos de selección de todas las judicaturas, porque todos podemos estar algún día frente a ese juez cuyo nombramiento no nos interesó, esos fiscales que están removiendo y criminalizando en Guatemala, en fin, todo lo que está ocurriendo, sobre todo en el Triángulo Norte, y escucho que también en otros países, para que la ciudadanía en general pueda ser más exigente, y cuando sí se abren estos espacios de transparencia y sí se abren estos espacios de participación ciudadana, hagamos uso de ellos, porque luego se pierden sin darnos cuenta, y ahí es donde ocurren situaciones como la que hay ahorita en El Salvador, donde los 3 poderes del Estado están bajo control del Ejecutivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pedro, ¿tienes algunas reflexiones? Sí, no, de verdad que yo tomo también mucha nota de lo que se dice en estas conversaciones, porque sirve para el trabajo cotidiano de monitoreo de la oficina. Pero tal vez una reflexión digamos, de algo que no se haya planteado, yo creo que es la fortaleza del Poder Judicial. Es decir, en un Estado de Derecho en general, pero en momentos donde el Estado de Derecho está retado y donde hay erosión democrática, necesitamos de juezas y de jueces fuertes, ¿no? Fuertes ante los otros poderes del Estado, fuertes ante la sociedad, y digamos, conceptos que suelen ser más genéricos, pero deberían ser aplicados en la práctica en términos de ponderación, legalidad, balance, autoridad. Y creo que hay un reto, si se quiere, más como de la cultura judicial que es importante identificar, y es la autoridad de los jueces no solo viene de su investidura, no, requiere también de información. Es decir, en el plano, digamos, de lo que estamos conversando, el acceso a la información judicial hace fuerte a los poderes judiciales. Si se asume que el acceso o la transparencia debilita al Poder Judicial, cuidado, porque ¿qué está pasando? que podría debilitar a los poderes judiciales. Y creo que en este sentido, y esto también, digamos, me lleva a la consulta que hacía Alberto anteriormente, y es, también necesitamos de poderes judiciales que puedan enfrentar a los medios de comunicación y explicar sus decisiones, ¿no? Si hay un mejor argumento, se deberían acabar lo que llaman juicios mediáticos, o por lo menos a la ciudadanía le debería quedar más claro cuál es el alcance del Poder Judicial. Pero si hay timidez o cierta conciencia judicial de que hay mayor poder en los medios de comunicación que en sus propias decisiones, también volvemos a este referente, digamos, cuál es la fuente de confianza y poder de los poderes judiciales. Y yo creo que ahí la información es un catalizador fundamental. Y sobre lo que planteaba Úrsula en su segunda intervención, es muy importante que la información esté disponible, ¿no? Y independientemente de si el Poder Judicial está resolviendo asuntos entre particulares o de orden disciplinario, es muy importante que la información esté disponible, entre otras cosas por lo que planteaba Lilian, y es, si yo, digamos, como abogado litigante, quiero saber la idoneidad del funcionario judicial
al cual me voy a enfrentar, o digamos que con el cual voy a tener un procedimiento judicial, a lo mejor los antecedentes disciplinarios se vuelven importantes, ¿no? O a lo mejor conocer cómo ha fallado en situaciones equivalentes de otros asuntos se vuelve importante. Luego la información, el paradigma de que se resuelven conflictos bilaterales o conflictos, digamos, más puntuales, sino esa vocación de publicidad de la información, creo que es algo que cada vez tiene menos soporte práctico, mucho menos en una sociedad tan interconectada, donde las posibilidades, digamos, de relacionar información han aumentado notablemente. Y digamos, creo que lo que siempre pasa con el Saber Más 13, ¿no? Es que setea algunos temas en la agenda, y pues yo espero que estos sean temas en los cuales pueda profundizar la región. Sé que, por ejemplo, la UNESCO ha venido trabajando de cerca con escuelas judiciales en la región, y allí hay algunos módulos que se transmiten desde la UNESCO sobre acceso a la información y transparencia. Creo que, por ejemplo, compartir esta información con, digamos, los poderes judiciales, altas cortes, que sepan, se da algunos ejemplos en la región donde ha habido incluso muy buena receptividad de informes de transparencia en el Poder Judicial que han implicado ajustes internos, y creo que estas buenas experiencias también son importantes, digamos, tenerlas en el radar. Y de nuevo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos pasamos solo 5 minutos, así que casi un milagro. En serio, muchas gracias a quienes nos acompañaron en las reflexiones iniciales, y a todos los demás para seguir pensando. Seguiremos comunicándonos y viendo cómo podemos avanzar pasito a paso, pero ir avanzando en la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de justicia. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.